El sol de Arizona en 1882 era un yunque divino donde la vida era martillada hasta convertirse en polvo o acero. Jedediah Stone se sentía como polvo. Ante él, los restos humeantes de una diligencia contaban una historia de violencia súbita, con flechas apaches clavadas en la madera como espinas de un cactus monstruoso. El olor a pólvora, sangre y miedo flotaba pesado en el aire seco, mezclándose con el zumbido insistente de las moscas que ya reclamaban los cuerpos esparcidos por la tierra roja. Jedediah, un hombre cuya alma se había vuelto tan árida como el paisaje, se movía entre los escombros con la indiferencia de un fantasma. Sus ojos, de un azul desvaído por el dolor, registraban la escena sin emoción aparente, pues su corazón ya había sido enterrado años antes, junto a su esposa e hija, víctimas de la viruela. Estaba allí solo en busca de algo útil, cualquier cosa que pudiera cambiar por la siguiente botella de whisky, su única compañía. La desolación a su alrededor era solo un reflejo del desierto que llevaba por dentro. Fue entonces cuando un sonido cortó el silencio fúnebre, un gemido débil, casi imperceptible, proveniente de debajo de una lona rasgada. El instinto de ex-explorador de Jedediah gritó, «¡Trampa!». Su cinismo susurró, «No te involucres». Se detuvo, con el cuerpo tenso, la mano suspendida sobre el revólver en su funda, listo para ignorar la llamada y seguir su camino de autodestrucción. Pero la curiosidad, o quizás un último vestigio de humanidad, lo forzó a acercarse. Con la punta de la bota levantó la lona. Allí, acurrucada y temblando, estaba una niña apache de quizás 5 años. Sus ojos, grandes y negros como obsidiana mojada de lágrimas, se encontraron con los de él, y en ese instante, la armadura de apatía de Jedediah se agrietó y se hizo pedazos. Eran los mismos ojos de su pequeña Sara, el mismo miedo, la misma inocencia. Dejar a esa niña allí para ser devorada por los coyotes o morir de sed sería como enterrar a su propia hija por segunda vez. Un sollozo seco escapó de su garganta y, contrariando cada voto de soledad que se había hecho a sí mismo, la tomó en sus brazos. Si te gustan las historias de redención y lazos inesperados, suscríbete al canal para seguir más dramas emocionantes como este. Los primeros días de su viaje fueron forjados en un silencio denso y pesado. Jedediah actuaba con una eficiencia mecánica, un autómata programado para la supervivencia. Encontró un arroyo para limpiar el rostro y las manos de la niña. Le ofreció un trozo de carne seca, que ella rechazó con los ojos llenos de pavor, y la envolvió en una manta raída cuando el frío de la noche del desierto cayó sobre ellos. Él no la veía como una niña, sino como una complicación, un fantasma de su pasado que se negaba a dejarlo en paz. Cada gesto de cuidado era una traición a su promesa de apatía, y a cada hora que pasaba, el peso de esa pequeña vida en sus brazos se volvía más insoportable. No quería sentir nada por ella. El afecto era un veneno, y él ya había probado su dosis letal años atrás, un dolor que todavía ardía en sus venas como una fiebre incurable. No podía seguir llamándola la niña. Necesitaba un nombre, algo para anclar su existencia anónima en el mundo. Sentado al borde de la hoguera, observando las llamas danzar en los ojos de ella, rebuscó en las ruinas de su memoria. Pensó en nombres de flores que su esposa amaba, pero eran demasiado dulces. Pensó en nombres de mujeres fuertes que había conocido, pero parecían demasiado pesados para hombros tan pequeños. Entonces miró el cielo estrellado de Arizona, un manto de oscuridad casi absoluta, y notó cómo el brillo del fuego la iluminaba, un pequeño punto de calor y color en medio del vacío. «Luz», susurró para sí mismo, la palabra sonando extraña en su boca, desacostumbrada a la ternura. Era eso. Ella era la primera chispa de luz que veía en años de oscuridad autoimpuesta. Un nombre que era menos sobre ella y más sobre lo que ella, peligrosamente, representaba para él. Desde el punto de vista de Luz, el hombre era una criatura de contradicciones. Sus manos eran ásperas y callosas, pero las sostenían con una gentileza que la confundía. Su rostro era una máscara de dolor y agotamiento, pero sus ojos, a veces, la observaban con una intensidad que no era amenazante, sino perdida.
El trauma del ataque todavía la mantenía prisionera del silencio. Las imágenes de su familia, la violencia, los gritos, eran una tormenta constante en su mente. Sin embargo, este hombre blanco, un enemigo según las historias de su pueblo, la protegía del frío, encontraba agua para ella y ahuyentaba a los depredadores nocturnos con la presencia silenciosa de su rifle. Lentamente, muy lentamente, el miedo que sentía por él comenzó a teñirse de una frágil curiosidad. No era un monstruo, era solo triste, y la tristeza era un idioma que ella, incluso tan joven, ya comprendía perfectamente. La supervivencia en aquellas tierras despiadadas exigía habilidad, y Jedediah Abino Eitzin, a pesar de su espíritu quebrado, todavía poseía el instinto afilado de un depredador. Le enseñó a Luz, a través de gestos, a identificar raíces comestibles y a encontrar agua donde parecía haber solo roca seca. Cazaba con una precisión silenciosa, asegurando que tuvieran comida, aunque eso significara revisitar las habilidades de rastreo que tanto quería olvidar, pues le recordaban sus días como explorador del ejército, días que llevaron a más derramamiento de sangre. Cada conejo que desollaba, cada hoguera que encendía, era un acto de paternidad reacia. La estaba cuidando no por deseo, sino por un instinto primordial que su dolor no había logrado extinguir por completo. Se movía por el desierto como si fuera parte de él, una figura solitaria y endurecida, ahora seguida por una sombra minúscula que se aferraba a su presencia como la única roca firme en un mundo de arenas movedizas. El primer vínculo verdadero entre ellos no fue forjado por palabras, sino por un silbido mortal. Mientras Jedediah se agachaba para recoger leña, distraído por sus oscuros recuerdos, no vio la serpiente de cascabel enroscada bajo un arbusto, lista para atacar, pero Luz la vio, en un abrir y cerrar de ojos, antes de que un grito pudiera formarse en su garganta. Agarró una piedra y la lanzó con una fuerza sorprendente, acertando lo suficientemente cerca de la serpiente para asustarla y hacerla retroceder hacia las sombras. Jedediah se giró bruscamente, con el corazón desbocado, y vio a la serpiente desapareciendo y a la niña con los ojos muy abiertos, la mano todavía extendida. En ese momento, la dinámica cambió. Ella no era solo una carga a proteger, era una aliada. Él se acercó, se arrodilló ante ella, y por primera vez tocó su rostro con una intención que no era solo de cuidado, sino de gratitud. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Se necesitaban el uno al otro para sobrevivir. Esa noche, la atmósfera alrededor de la hoguera era diferente, menos tensa. Jedediah tomó un trozo de madera de álamo y con su afilado cuchillo comenzó a tallar. Las manos, que eran tan firmes con un rifle o con las riendas de un caballo, se movían con una delicadeza sorprendente, raspando y cortando la madera con una concentración que lo transportaba lejos del dolor del presente. Luz lo observaba, fascinada, mientras lentamente una forma emergía de la madera, un pequeño caballo salvaje, con la crina al viento y las patas en pleno galope. Era una réplica casi exacta del último regalo que le había dado a Sara antes de que la enfermedad se la llevara. El acto de esculpir era una tortura y un bálsamo, reabriendo la herida de su pérdida, pero también llenando el silencio con un acto de creación, de belleza. Cuando terminó, lijó los bordes con arena y le entregó el pequeño tótem. El suave tacto de la madera era una promesa de que no todo en el mundo era áspero y cruel. Lejos de allí, en una aldea devastada por el luto, el jefe Águila Negra aullaba su dolor a la luna. Había regresado para encontrar el resultado de la masacre perpetrada por los soldados en represalia por el ataque a la diligencia. Cuerpos de mujeres, niños y ancianos yacían donde habían caído, una profanación de su tierra sagrada. Su esposa estaba entre los muertos. Con el corazón hecho pedazos, buscó desesperadamente a su única hija, la última de su linaje, pero no estaba en ninguna parte. Para Águila Negra, un líder cuya reputación de ferocidad era conocida en todo el territorio, esa pérdida era la gota que colmaba el vaso. El justo dolor que sentía por la invasión de sus tierras se transformó en un horno de venganza personal. Ya no veía colonos o soldados,
Veía solo a los demonios de rostro pálido que le habían quitado todo. La paz ya no era una opción. La única respuesta ahora sería el exterminio. La búsqueda comenzó al amanecer. Águila Negra, un rastreador legendario cuyo conocimiento del desierto era inigualable, encontró el lugar del ataque a la diligencia. Examinó la escena con ojos que no perdían ningún detalle. Los cuerpos de los blancos, las flechas de sus guerreros. Y entonces vio algo que le heló la sangre en las venas. Pequeñas huellas, inconfundiblemente las de su hija, junto a las marcas de botas de un hombre blanco. Las huellas se alejaban juntas del lugar de la masacre. La conclusión en su mente fue inmediata y terrible. Uno de los blancos sobrevivió y secuestró a su hija, quizás para venderla o algo peor. El dolor dio paso a una furia fría y calculadora. No enviaría a sus guerreros. Esta era una cacería personal. Él mismo traería al hombre que osó robar el último pedazo de su alma y le enseñaría el verdadero significado del sufrimiento antes de enviarlo al olvido. La cacería había comenzado. Jedediah sentía un escalofrío en la espalda, que no tenía nada que ver con el viento nocturno. Años de experiencia como explorador le habían enseñado a leer las señales sutiles de la naturaleza, y la naturaleza le decía que estaban siendo seguidos. Una bandada de pájaros que se asustaba sin motivo aparente. El silencio repentino de los coyotes, una piedra desplazada en un lugar improbable. Eran señales que solo un ojo entrenado notaría, e indicaban un cazador hábil, paciente y silencioso. El miedo que sintió no era por sí mismo. Ya había hecho las paces con la muerte hacía mucho tiempo, sino por la pequeña figura que dormía acurrucada a su lado. La vulnerabilidad de ella lo aterrorizaba. Comenzó a tomar rutas más difíciles a través de desfiladeros rocosos y lechos de ríos secos, tratando de borrar el rastro y confundir a quienquiera que estuviera tras ellos. El juego había pasado de un simple viaje de supervivencia a una fuga desesperada. La necesidad de suministro se volvió crítica, forzando a Jedediah a arriesgarse en un pequeño y polvoriento puesto de avanzada en la frontera, un lugar llamado Redemption's Hope, la esperanza de la redención. Aunque la esperanza era la mercancía más escasa allí, escondió a Luz en la parte trasera de su carreta, bajo un montón de pieles, instruyéndola con gestos firmes para que permaneciera en silencio absoluto. Entrar en ese pueblo era como entrar en una jaula de lobos. Las miradas que recibió de los colonos estaban llenas de desconfianza y hostilidad. Para ellos, cualquier hombre que viviera solo en el desierto era un paria, un renegado. Pero el verdadero peligro era el odio latente contra los apaches. Carteles ofrecían recompensas por cabelleras, y las conversaciones en el almacén eran venenosas, llenas de historias de masacres y peticiones de exterminio. Jedediah sintió que las paredes se cerraban, el aire enrarecido por la intolerancia. Mientras Jedediah negociaba por harina y municiones, el sheriff local, un hombre corpulento llamado Silas Thorne, con ojos pequeños y crueles, se acercó a su carreta, atraído por el caballo de buena calidad. Thorne era conocido por su brutalidad y su odio particular hacia los salvajes. Rodeó la carreta y por un momento terrible, su mirada se fijó en el montón de pieles donde Luz estaba escondida. El corazón de Jedediah se detuvo. Podía oír el silencio absoluto de Luz, su respiración contenida. Jedediah intervino con una calma forzada, haciendo una pregunta sobre el precio del heno, desviando la atención de Thorne. El sheriff gruñó una respuesta, escupió en el suelo y se alejó, pero el peligro aún flotaba en el aire. Jedediah sabía que no podían quedarse allí. Tomó sus suministros y abandonó el pueblo tan rápido como pudo, siendo el miedo frío de la civilización mucho más aterrador que el del desierto. Lejos del pueblo, de vuelta a la soledad de la naturaleza, Jedediah se vio acorralado entre dos mundos que lo querían muerto. Detrás de él, la persecución implacable de un guerrero apache, movido por la venganza. Delante de él, el odio irracional de los colonos, que verían a Luz como un animal para enjaular o matar. Era un hombre sin tribu, un protector sin lugar en el mundo. El pensamiento de simplemente dejar a Luz en algún lugar seguro, tal vez cerca de una misión, pasó por su mente, pero lo descartó de inmediato.
La idea de abandonarla ahora era físicamente dolorosa, como arrancarse un pedazo de sí mismo. La pequeña mano que ahora sostenía la suya con confianza, la forma en que ella lo miraba cuando él le entregaba el caballo de madera para jugar, estaba irremediablemente atado a ella. La apatía que había sido su armadura durante tanto tiempo se había transformado en una responsabilidad feroz y aterradora. La protegería de ambos mundos, o moriría en el intento. La prueba de ambos alcanzó un nuevo pico cuando Luz enfermó. Una fiebre alta la dejó delirante y débil, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente bajo las mantas. Para Jedediah, la escena era un eco torturante de la muerte de Sara. La misma palidez, la misma respiración jadeante, el mismo sentimiento de impotencia abrumadora. Se quedó despierto durante 2 noches seguidas, aplicándole compresas frías en la frente, forzándola a beber pequeños sorbos de agua y rezando a un Dios en el que ya no creía. Aquella oscura habitación donde vio a su hija dar su último suspiro se superponía al paisaje del desierto y luchó contra los recuerdos con todas sus fuerzas. Esta vez no podía fallar. Perder a otra niña sería su aniquilación final, la prueba de que era una maldición para todos los que amaba. La lucha por la vida de Luz se convirtió en su propia lucha por la cordura. Al tercer día, la fiebre finalmente cedió. Luz despertó débil, pero con los ojos claros de nuevo. Miró el rostro exhausto de Jedediah, marcado por la vigilia y la angustia, e hizo algo que lo cambió todo. Extendió su pequeña mano y tocó su mejilla áspera, cubierta por la barba de días. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa, la primera que él veía. Fue como el amanecer después de una noche infinita. Un calor se extendió por el pecho de Jedediah, derritiendo los últimos glaciares de su dolor. En ese toque, en esa sonrisa, no sintió el eco de su pérdida, sino la promesa de un nuevo comienzo. El corazón que creía haberse convertido en piedra comenzó a latir de nuevo, dolorosamente, pero innegablemente vivo. Ya no era un fantasma atormentado por el pasado, era un guardián con un futuro frágil y precioso que proteger. Recuperados continuaron su huida, pero el cerco se cerraba. Jedediah encontró una señal que le heló la sangre, una flecha clavada en un árbol, no con la punta de piedra de un guerrero común, sino con una punta de metal forjado, la marca personal de Águila Negra. Al lado, una disposición específica de piedras en el suelo, un código que los exploradores del ejército usaban para comunicarse, una táctica que él mismo había enseñado a algunos exploradores apaches años antes, en una época en la que la paz todavía parecía posible. El cazador no solo era hábil, conocía a Jedediah, sabía cómo pensaba, cómo se movía. La persecución no era aleatoria, era personal e inteligente. Mirando los picos rocosos frente a él, Jedediah supo que ya no había a dónde correr. El enfrentamiento era inevitable. Necesitaba encontrar un lugar para su última resistencia, un lugar para proteger la luz que había reavivado su alma. El desfiladero se estrechaba en un callejón sin salida, una garganta de piedra que los engullía y los atrapaba. Las paredes de arenisca roja se erguían hacia el cielo como monumentos a un dios indiferente, testigos silenciosos de innumerables tragedias. Jedediah supo, con la fría certeza que precede al fin, que la huida había terminado allí. Ya no había a dónde correr, ni estrategias que trazar, solo quedaba el enfrentamiento. Desmontó, ayudó a Luz a bajar y la colocó detrás de él, su cuerpo pequeño y tembloroso contra sus piernas. Su único pensamiento, su única oración silenciosa, era que su cuerpo fuera un escudo suficiente para protegerla de lo que estaba por venir. Sacó su rifle de la funda, no con la furia de un luchador, sino con la resignación solemne de un hombre que estaba a punto de pagar el precio final por un acto de compasión que nunca pretendió cometer. No tardaron en aparecer, como espectros que se materializan del propio aire. Las figuras de los guerreros apaches surgieron en las cimas del desfiladero, siluetas oscuras contra el azul implacable del cielo. Eran silenciosos, mortales, cada uno con un arco tensado, la flecha apuntada al corazón del hombre blanco allá abajo. Y entonces, de la entrada del cañón, surgió él, Águila Negra, montado en un caballo,
negro como la noche. Su rostro era una máscara de granito esculpida por el odio y el dolor. Sus ojos, ardiendo con el fuego de la venganza, se fijaron en Jedediah, ignorando por completo a la niña que se escondía. Para el jefe, ese hombre era la personificación de toda su pérdida, el ladrón de su futuro, el profanador de su sangre. La tensión en el aire se volvió casi sólida, un zumbido vibrante de violencia a punto de estallar. Jedediah no levantó el rifle para disparar. En cambio, lo mantuvo bajo en un gesto que no era de rendición, sino de aceptación. Miró el rostro de Águila Negra y detrás de la furia vio el mismo dolor que lo consumía, la desesperación de un padre. Con una suavidad que contrastaba con la situación, empujó a Luz un poco más hacia atrás, susurrando una única palabra en inglés que ella no entendería, pero cuyo tono la calmó. Stay. No lucharía. Luchar solo confirmaría la narrativa del secuestrador. Su muerte sería su último acto de protección, una distracción final que quizás, solo quizás, le daría a la niña una oportunidad. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas, un lamento fúnebre por lo que estaba por venir. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad de espera angustiosa. Águila Negra desmontó con un movimiento fluido y letal. Dio unos pasos hacia adelante, el odio irradiando de él como calor. Sus guerreros, percibiendo la señal de su líder, tensaron las cuerdas de sus arcos con más fuerza, los músculos tensos, listos para liberar una lluvia de muerte al menor gesto. El jefe Apache levantó la mano, el dedo índice extendido, la señal universal para el ataque. Ese era el momento. La vida de Jedediah se resumía a ese instante, a ese gesto. Cerró los ojos no por miedo, sino para grabar en su mente una última imagen. El rostro de Susara, sonriendo bajo el sol de Texas, estaba listo para reunirse con ella. La muerte ya no era un enemigo, sino un reencuentro largamente pospuesto. El mundo se contrajo a un único punto de expectativa, a una respiración colectiva contenida en la garganta del desierto. Pero la lluvia de flechas nunca llegó. En su lugar, un sonido pequeño y agudo cortó la tensión. ¡Ta! La palabra, en lengua apache, resonó en las paredes del cañón. Luz, movida por un instinto más fuerte que el miedo, se soltó de Jedediah y corrió unos pasos hacia el espacio abierto entre los dos hombres. Se detuvo, con el pequeño caballo de madera que él le había dado firmemente, sujeto en su mano, y gritó de nuevo, esta vez con más claridad, la voz infantil cargada de una urgencia desesperada. ¡Padre! El tiempo se detuvo. Los guerreros se congelaron, las flechas todavía en sus arcos. Jedediah abrió los ojos, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. La palabra flotó en el aire, un imposible nexo de unión sobre un abismo de odio y malentendido. El universo entero pareció contener la respiración. La máscara de odio en el rostro de Águila Negra se agrietó, desmoronándose para revelar al hombre debajo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con confusión, y finalmente con una ola de reconocimiento que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su hija, viva, ante él. La furia que lo había impulsado durante días se deshizo, reemplazada por un sollozo que se le quedó atascado en la garganta. Con la voz entrecortada, susurró la pregunta que era una afirmación. ¿Tú eres mi hija? Su mirada cayó entonces sobre la pequeña mano de ella, sobre el objeto que sostenía con tanta fuerza. El caballo de madera, un juguete, un objeto de ternura, de cuidado. La narrativa en su cabeza, la historia de un secuestro brutal y de un enemigo cruel, simplemente no encajaba con esa imagen. Un secuestrador no tallaría un regalo con tanto esmero para su víctima. Viendo la confusión y el dolor en el rostro del otro hombre, Jedediah sintió que su propia transformación se completaba. Ya no era el cínico que deseaba la soledad, era un puente. Lenta y deliberadamente, bajó el cañón de su rifle hasta que la punta tocó el suelo polvoriento. El sonido metálico rozando la arena fue el sonido más fuerte del mundo en ese momento. No se dirigió al gran jefe guerrero que amenazaba su vida. Miró a los ojos del padre que acababa de reencontrar a su hija y habló, su voz ronca por la emoción y el polvo. La encontré entre los restos de la diligencia.
dijo, las palabras simples, despojadas de cualquier artificio. Era la única superviviente. Estaba sola y con miedo. No se defendió ni suplicó. Simplemente testificó la verdad. Iba a morir, continuó Jedediah, y por primera vez en años, permitió que su propio dolor saliera a la superficie, crudo y sin filtros. Dejarla allí habría sido como enterrar a mi propia hija por segunda vez. La confesión flotó en el aire, cargada con el peso de dos tragedias. Sus ojos, hizo una pausa, tragando saliva. Eran exactamente como los de mi hija, la que perdí por la viruela. No salvé a una apache, salvé a una niña, porque no podía soportar ver a otra niña morir sola en la oscuridad. Expuso su herida más profunda, no como una táctica, sino como una ofrenda. En ese desfiladero ya no había un colono y un jefe, sino solo dos padres, unidos por el lenguaje universal del amor y la pérdida. La revelación quedó suspendida en el aire, alterando la propia composición de la atmósfera en el cañón. La energía violenta se disipó, reemplazada por un silencio pesado y sagrado. Los guerreros en las cimas, confusos, miraron a su líder en busca de orientación, pero Águila Negra solo tenía ojos para su hija. Dio un paso vacilante hacia ella, luego otro, el gran y temido jefe, moviéndose con la vulnerabilidad de un hombre quebrado y rehecho en el mismo instante. Luz, viendo el dolor y el amor en el rostro de su padre, finalmente soltó el caballo de madera y corrió hacia él, sus pequeños brazos envolviendo sus piernas. El sonido del llanto de Águila Negra, un llanto de alivio, dolor y alegría inimaginable, fue la única respuesta necesaria. Su guerra personal había terminado. La paz que se instaló en el desfiladero no fue forjada en tratados o firmas, sino en el silencio de un dolor compartido. Los guerreros apaches, testigos del milagroso reencuentro, bajaron sus arcos, la hostilidad en sus rostros reemplazada por un asombro reverente. Águila Negra, todavía sosteniendo a su hija como si fuera un sueño que pudiera disiparse, finalmente levantó la mirada hacia Jedediah. No hubo palabras de agradecimiento, pues ninguna sería suficiente. En cambio, el jefe hizo un gesto con la cabeza, un reconocimiento profundo que trascendía las barreras del idioma y la raza. En ese instante, Jedediah dejó de ser el enemigo, el rostro pálido. Se convirtió en el hombre que trajo de vuelta nuestra luz. La amenaza de muerte se había transformado en una deuda de vida, y el ciclo de venganza había sido roto por un único acto de compasión reacia. En un acto de confianza que sorprendió a sus propios guerreros, Águila Negra invitó a Jedediah a acompañarlos hasta su aldea escondida, no como un prisionero, sino como un invitado de honor. Para Jedediah, que durante tanto tiempo buscó la soledad como refugio, la idea de entrar voluntariamente en el corazón del territorio enemigo era aterradora. Sin embargo, aceptó. Entendió que ese viaje ya no era solo sobre él o la niña, era sobre sellar la paz que había nacido en ese cañón. Al cabalgar junto al jefe, con Luz mirándolo desde el regazo de su padre, Jedediah se percató de la profunda ironía de su destino. El hombre que quería aislarse del mundo estaba ahora sirviendo como el único puente entre dos pueblos en guerra, un puente construido con los escombros de su propio corazón roto. La llegada a la aldea apache fue tensa. Rostros desconfiados lo observaron desde todas las direcciones, el luto por la reciente pérdida todavía flotando como una niebla sobre el lugar. Pero cuando Águila Negra contó la historia, no de un secuestro, sino de una protección, del reencuentro y de la confesión de dolor del hombre blanco, el murmullo de hostilidad se transformó en un silencio de asombro. Vieron el pequeño caballo de madera, la prueba de la gentileza de Jedediah, que pasaba de mano en mano como una reliquia sagrada. Esa noche no fue tratado como un extraño, sino como un igual. Compartió su comida, escuchó sus canciones de luto y de esperanza, y vio en sus vidas comunitarias un sentido de pertenencia que creía haber perdido para siempre. Estaba presenciando la humanidad que el odio de su propio pueblo intentaba negar. Antes de su partida, al amanecer, Jedediah y Águila Negra se sentaron juntos por última vez, observando el sol nacer sobre las montañas sagradas. No hablaron mucho, pero las palabras intercambiadas tenían el peso de años de sabiduría.
Hablaron de sus hijas, tejiendo los recuerdos de la que se fue con los sueños para la que había regresado. En ese diálogo silencioso se reconocieron plenamente. Jedediah vio en Águila Negra no a un salvaje, sino a un líder noble y a un padre devoto. Águila Negra vio en Jedediah no a un invasor, sino a un hombre quebrado que encontró la redención al honrar la memoria de su hija a través de la protección de la suya. La paz entre ellos era ahora un lazo inquebrantable, más fuerte que cualquier tratado, pues estaba cimentada en el respeto mutuo y en la sagrada paternidad. La escena final de esa jornada muestra a Jedediah montado en su caballo, en la cima de una colina, observando la aldea a lo lejos. Su mirada se fija en una figura, Águila Negra, enseñando pacientemente a la pequeña Luz a sostener un arco hecho a su medida. El sonido de su risa, llevado por el viento, llega hasta él, una melodía de pura alegría. Una sonrisa genuina, la primera en años, ilumina el rostro cansado de Jedediah. No encontró el olvido que tanto buscaba en el fondo de una botella, sino algo infinitamente mejor, la redención. Se dio la vuelta y cabalgó hacia el horizonte, ya no un fantasma huyendo de su pasado, sino un hombre sanado, llevando la paz en su corazón. Si tú también crees que un acto de compasión puede cambiar el destino, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Su viaje ahora tenía un nuevo propósito: garantizar que historias como esa pudieran existir. 5 años después, esa franja de territorio de Arizona era conocida entre los colonos y los apaches como el Valle del Niño de Piedra, una referencia al caballo de madera que selló la paz. Se había establecido una tregua duradera, una anomalía, una era de conflicto. Jedediah Stone nunca más vagó. Estableció un pequeño rancho que servía de puesto comercial en la frontera exacta entre los dos mundos. Con su cabello ahora canoso y líneas de expresión más suaves alrededor de los ojos, se convirtió en una figura legendaria, un mediador, un hombre de confianza, respetado tanto por los blancos como por los apaches. Ya no era un hombre solitario. Su casa se convirtió en un punto de encuentro, un terreno neutral donde las disputas se resolvían con palabras y no con armas, un santuario de paz que construyó con sus propias manos. En una cálida tarde de otoño, una joven apache de 10 años, ágil y de ojos brillantes, cabalgó hasta su rancho. Era Luz. Descendió de su caballo con la gracia de una cazadora y le entregó una pluma de águila, el mayor símbolo de respeto de su pueblo. Jedediah sonrió, y de su alforja sacó un nuevo caballo de madera, más grande y más detallado que el primero. Al entregárselo, sus miradas se encontraron y vio en ella no solo el recuerdo de su Sara, sino el rostro de un futuro pacífico, una promesa viva de que el ciclo de odio había sido roto. En ese desierto implacable, dos padres de mundos diferentes, unidos por el dolor y el amor, habían plantado una semilla de esperanza, y ésta había florecido.